Vamos a estudiar ahora, vamos a seguir con el procedimiento de elaboración y aprobación de los estados contables. Esto está explicado, digamos, hay que detenerse, está explicado en los artículos 66 y 67 de la ley, pero a mí me interesa para que sepan todas las, primero porque es un trámite que se tiene que hacer todos los ejercicios, ¿ah? Y porque es importante saber todas las etapas que llevan. ¿Ah? Los estados contables, dijimos, la elaboración de los mismos es a cargo de los administradores. ¿Eh? Los administradores no necesariamente tienen que ser contadores. ¿Eh? Generalmente el órgano de administración le encarga a un contador, ya sea dependiente de la empresa o en algunos casos eh, un contador externo a la empresa que les haga los estados contables. Se le da toda la documentación a ese contador y ese contador elabora los estados contables. ¿Eh? Tienen que ser elaborados por un contador, tienen que incluso estar certificada la firma de ese contador por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de que se trate, de la sede de la sociedad. Y una vez que están elaborados esos estados contables, técnicamente, desde el punto de vista societario, el órgano entre el órgano de administración y el órgano de gobierno, el órgano que elabora los estados contables es el órgano de administración. Se tiene que llevar a cabo, una vez que ya están confeccionados por el contador, los estados contables, los tiene que considerar el órgano de administración. El órgano de administración lleva a cabo una reunión, los considera y conjuntamente con esos estados contables tiene que hacer la memoria. ¿Eh? Y en esa reunión del órgano de administración se decide aprobar o no los estados contables y la memoria. ¿Qué plazo tienen? Vamos a ver que la ley en algunos supuestos, y también se aplica analógicamente para todas las sociedades, una vez clausurado el ejercicio, supongamos que el ejercicio, un ejercicio hipotético de una sociedad que constituimos hoy, que cierra el 31 de diciembre, bueno, el 31 de diciembre del 2020, cierra el ejercicio, ¿verdad? La ley me establece, yo voy a tener dentro de los 4 meses posteriores a la finalización del ejercicio la obligación de haber confeccionado los estados contables como órgano de administración y haber sometido los mismos a consideración del órgano de gobierno. O sea, cerrado el ejercicio, 4 meses para poder confeccionar los estados contables y someterlos a la decisión de los socios. Dijimos, los elabora el órgano de administración, los tiene que aprobar el órgano de administración, tiene que elaborar también la memoria. Si la sociedad tuviera un órgano de fiscalización, ese órgano de fiscalización va a tener que dictaminar sobre los estados contables y sobre la memoria. Sobre ambas cosas va a tener que dictaminar el órgano de fiscalización. Una vez que está aprobado por el órgano de gobierno los estados contables y la memoria, vamos a la parte siguiente, que es convocar al órgano de gobierno para que el órgano de gobierno considere los estados contables y eventualmente los apruebe o no los apruebe. El artículo 67 de la ley no lo vamos a leer acá porque no tiene sentido, pero nos dice, una vez elaborados los estados contables y convocado el órgano de gobierno para que los resuelva, para que los considere y eventualmente los apruebe, los estados contables se tienen conjuntamente, los estados contables con la información complementaria, ¿no? Porque la información complementaria es parte de los estados contables. Los estados contables y la memoria tienen que dejarse a disposición de los socios en la sede de la sociedad, con una antelación de por lo menos 15 días a la fecha en que se va a reunir el órgano de gobierno. ¿Eh? Si se incumple con esta obligación, se podría reclamar responsabilidad a los administradores, aparte de pedir la nulidad de esa reunión del órgano de gobierno. ¿Cuál es la idea de estos 15 días? La posibilidad de que durante esos 15 días pueda ir el socio a la sede social y reclamarle a la sociedad que le dé una copia de los estados contables para él poder ir y estudiarlos y considerarlos. Y el día de mañana, en la reunión del órgano de gobierno, pueda ejercer lo que es su derecho a la información. Mejor dicho, esta posibilidad de los 15 días son para que él en esos 15 días ejercite su derecho a la información y vaya y pida esa información a la sociedad y el día de mañana en la reunión del órgano de gobierno pueda ejercer
más adecuadamente su rol de control sobre la gestión de los administradores y pueda pedirle explicaciones o reclamarle por qué aparece determinada cuestión en determinado rubro o en determinada información que emane de los estados contables. Esa es la idea de dejar durante 15 días los estados contables a disposición del socio en la sede social con anterioridad a la reunión del órgano de gobierno, la posibilidad de que eventualmente no se lleve a cabo o si se lleva a cabo el día de mañana sea declarada nula esa reunión del órgano de gobierno por no haberle permitido al socio actuar con la información necesaria, actuar informadamente. ¿eh? Eso nos lo establece el artículo 67. Una vez llegado el día de la reunión del órgano de gobierno, artículo 69, nos dice que los socios tienen el derecho de considerar los estados contables y de aprobarlos o no. ¿Qué pasa si no se aprueban los estados contables? No pasa nada. Los socios le pueden decir, yo no apruebo el estado contable por este motivo, vaya y hágalo de nuevo, porque por ejemplo no es veraz, porque está equivocado, o porque me muestra una información que es inexacta, etcétera, etcétera. El aprobar o no un estado contable es un derecho irrenunciable del socio. El socio no lo puede renunciar de manera anticipada. Sí podría darse algún supuesto de responsabilidad del socio si no los aprueba los estados contables por caprichoso nomás y obliga a la sociedad a incurrir nuevos gastos para elaborar los estados contables, pero supuesto de laboratorio. Lo que sí es un derecho del socio, como dijimos, se puede aprobar o no aprobar. El hecho de que los estados contables se aprueben, esto es importante saberlo, no libera de cualquier responsabilidad que tuvieran los administradores al momento relacionada con su gestión y relacionada con la confección de los estados contables. Siempre van a estar sujetos a responsabilidad de los administradores por más de que se haya aprobado los estados contables. Una cosa no le quita la otra. Así que puede pasar que la mayoría de los socios lo apruebe, pero haya una minoría de socios que no lo apruebe, tampoco van a estar liberados de responsabilidad de los administradores, ni aun si la aprobación fuera unánime. Eso es importante también saberlo. Dijimos, si no se aprueban los estados contables hay que volver a hacerlo y volver a iniciar todo el procedimiento. Si se aprueban los estados contables, vamos a ver que en la única, aparte de transcribirse en el libro correspondiente, se van a transcribir en el libro inventario y balance, por eso se llama balance, porque ahí van todos los estados contables de la sociedad. Y aparte de esa transcripción en el libro respectivo, en materia de SRL y de sociedades anónimas, que son las sociedades más comunes, en materia de sociedades anónimas y de SRL que superen los 10 millones de pesos de capital social, en esos dos supuestos la ley me obliga a remitir un ejemplar de los estados contables al Registro Público de Comercio para su archivo ahí. De lo contrario, las sociedades personalistas o las SRL que tengan un capital inferior a 10 millones de pesos, lo único que voy a tener que hacer es transcribir los estados contables y la resolución del órgano de gobierno que los aprueba en los libros respectivos. En el caso de sociedades anónimas y SRL con un capital mayor a 10 millones de pesos, voy a tener que, aparte de transcribirlos en el libro correspondiente, voy a tener que remitir una copia de los mismos a el Registro Público de Comercio. Dijimos, todos los estados contables van a terminar constando, por más de que hayan sido elaborados por el contador, van a terminar constando en actas de los libros societarios. Todas las decisiones que tomen los órganos de la sociedad, tanto el órgano de gobierno como el órgano de administración, tienen que estar labradas o transcriptas en acta. Eso hace a la oponibilidad de la decisión que se toma y también sirven como prueba de el acto jurídico que se ha llevado a cabo. Dijimos, las actas, todo libro va a tener que estar numerado, va a tener sus hojas, eso me va a permitir mantener una secuencia entre las actas y yo no voy a poder saltar de la hoja 1 a la hoja 5 y después volver a la hoja 3.
que es importante en la elaboración de las actas. Ya lo vamos a ver esto en detalle, pero no es lo mismo el acta que el acto jurídico en sí. El acta es un reflejo, una prueba del acto, pero no es necesariamente la única prueba. O no todo lo que se diga en el acta es necesariamente lo que haya pasado en el acto jurídico. Generalmente en las actas se hace una transcripción literal, pero resumida de lo que ha pasado en el acto. Entonces puede ser que sin querer o a propósito, en el acta se omiten algunas cuestiones que hayan pasado en el acto jurídico. Puede ser que el socio, al momento de considerar los estados contables, le haya hecho recriminaciones a los socios y eso no tenga reflejo en el acta. Bueno, el socio tendría que haber sido previsor de, por ejemplo, ir a la reunión del órgano de gobierno con una grabadora o con un escribano, para que ese escribano sí le abra un acta textual de todas las cuestiones que se han dicho. Pero sepamos siempre que todo lo que se haga, todo lo que se decida en los órganos sociales tiene que constar en un acta, pero no es lo mismo el acta que el acto jurídico. Lo que yo voy a impugnar siempre va a ser el acto jurídico, con independencia de que haya un acta o no haya un acta. Dicho esto, pasamos a los puntos siguientes del programa. El punto siguiente nos habla de dividendo. Todo un tema dividendo. Esto hay que saberlo bien porque hay distintas cuestiones a tener en cuenta. Ya hemos diferenciado cuando estudiamos los derechos de los socios, el derecho genérico al dividendo y el derecho al dividendo específico, entre comillas. El derecho al dividendo genérico es aquel que no podíamos limitar en los contratos, en el instrumento constitutivo, en virtud de lo que nos decía el artículo 13. Todos los socios tienen derecho al dividendo. Yo me hago socio porque pretendo obtener dividendo, me hago socio para ganar plata. Ahora, no puedo exigir a la sociedad que siempre gane plata en todos los ejercicios, ¿no? La lógica es que en un ejercicio le puede ir bien o le puede ir mal a la sociedad. Eso nos lleva al segundo concepto, el derecho del dividendo o el derecho al dividendo aprobado, específico. Ese derecho al dividendo recién me van a hacer cuando la sociedad aprueba distribuir utilidades. Cuando ha habido utilidades que resultan de un balance confeccionado por la ley y los socios, la mayoría de los socios reunidos en el órgano de gobierno, resuelven distribuir esas utilidades. Las utilidades son de todos, el dividendo es de cada socio. A partir de que se resuelven distribuir utilidades, le nace al socio el derecho al dividendo. Dijimos, el dividendo es un derecho del socio. Está bueno diferenciar los conceptos de utilidades de dividendo, que muchas veces se utilizan de manera imprecisa o sinónima, no son lo mismo. El dividendo es un derecho del socio, las utilidades son del conjunto de los socios. Es la parte de los beneficios que los socios resuelven distribuir. Puede ocurrir que de los beneficios son las ganancias que tuvo la sociedad, el incremento patrimonial positivo que tuvo la sociedad, el beneficio pertenece a la sociedad y con ese beneficio los socios pueden decir, bueno, una parte de ese beneficio vamos a resolver distribuirlo como utilidades y otra parte distribuirlo como reservas. O distribuir todo, o mandarlo todo a reservas o distribuirlo todo como utilidades. Son todas decisiones que llevan los socios. Pero las utilidades es la parte de los beneficios que se resuelve distribuir, pero corresponden las utilidades a todos los socios, el dividendo corresponde a cada socio. Y el beneficio o el resultado es de la sociedad. Eso en cuanto a dividendo aprobado y dividendo genérico y el dividendo concreto específico cuando ya está aprobado. Desde el punto de vista contable, el dividendo es un monto que resulta de distribuir las utilidades dividido el porcentaje de participación de cada socio. Esa es la noción, si se quiere, económica o contable de el dividendo. Y desde el punto de vista jurídico, una noción jurídica del dividendo es que es un derecho. El dividendo es un derecho que tiene el socio, que la ley le confiere al socio y que nace a partir de la decisión del órgano de gobierno, que dispone la distribución de utilidades. Eso es básicamente un concepto de dividendo. En cualquier libro sale, así que no nos vamos a detener
mucho en eso. Vamos a los requisitos para la distribución de dividendos. Dijimos, tiene que haber una decisión del órgano. Primero, tiene que haber un resultado positivo, tiene que haber ganancias, beneficios. Y sobre ese resultado de ganancias o beneficios, los socios tienen que resolver distribuir utilidades. Desde el momento en que se decide la distribución de utilidades, a partir de ahí le nace al socio el derecho de dividendo específico. Y ese derecho, ahí le nace un crédito al socio contra la sociedad. Ya estamos hablando de derecho de propiedad del socio, ¿no? Que, como habíamos visto cuando analizamos el pasivo, la sociedad se lo va a deber al socio como si se lo debiera un tercero. Así como le debe plata a un proveedor, le va a deber plata al socio en relación, en este caso, al dividendo. Es un derecho que es irrenunciable en principio. ¿Qué requisito nos dice el artículo 71? Mejor dicho, ¿cuáles son los requisitos para hacer efectivo, para que se puedan distribuir dividendos? Primero, nos va a decir los artículos 68, 71, lo que vamos a estudiar ahora. ¿Cuáles son los requisitos para que puedan distribuirse dividendos y para que el socio pueda hacer efectivo ese derecho a cobrar ese dividendo? O técnicamente, ¿cuándo ese dividendo aprobado es legal y legítimo para que el socio pueda reclamarlo? Primero, las utilidades deben ser realizadas y líquidas. ¿Qué significa líquidas? Que haya ingresado dinero a la sociedad y que ese dinero se encuentre en caja y que pueda eventualmente darse al socio el día de mañana. ¿Qué significa que sean realizadas? Que no haya que que no haya que cubrir pérdidas de ejercicios anteriores. Eso lo establece claramente el artículo 71, es lo que se llama la solidaridad entre ejercicios. Si en el ejercicio anterior me fue mal, este ejercicio que estoy considerando ahora, antes de distribuir entre los socios los dividendos, las utilidades, tendría que utilizarse esas utilidades para cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores. El ejercicio actual, ser solidario con el ejercicio anterior. Eso es lo que se conoce cuando estudian el artículo 51 y hablan de la solidaridad entre ejercicios. Primero, que las utilidades sean realizadas y líquidas, o estén realizadas y líquidas. Segundo, que resulten de un balance que se encuentre debidamente confeccionado y debidamente aprobado. O sea, que el balance sea legítimo y aprobado. Y tercero, que los socios se hayan expresado, hayan decidido expresamente sobre la distribución de dividendos. Si los socios callan, dijimos, esos resultados, esos beneficios de la sociedad no van a ir a dividendos, sino que van a quedar como resultados no asignados. Eso lo veíamos cuando veíamos el estado de evolución del patrimonio neto. O sea, tiene que haber una decisión expresa de los socios que resulte de un balance legítimo, debidamente aprobado, mejor dicho, o aprobado conforme a derecho, que se hayan tenido las mayorías necesarias para aprobar el balance. Y tercero, que las utilidades sean realizadas y líquidas, que exista dinero y que no haya que cubrir pérdidas anteriores. Cumplidos esos tres requisitos, se hace efectivo o se puede hacer efectivo el derecho al dividendo por parte del socio. ¿Cómo se paga el derecho al dividendo? Bueno, no hay nada establecido en la ley específico al respecto. La regla es que se pague en dinero, pero nada quita que se pague en especie. La ley podría decir, bueno, no les pago en dinero, la ley no, la sociedad podría decir a los socios, no les ofrezco, en vez de pagarle en dinero, pagarle con determinada mercancía o con un bien en uso o con un derecho, con un crédito, o es más, les pago con participaciones societarias, el pago del dividendo en participaciones societarias. Se podría también pasar eso. Generalmente se paga en dinero. Si no hay un plazo, generalmente en la decisión del órgano de gobierno se establece un plazo. Bueno, se les va a pagar el dividendo a los socios, el 50% ahora y el 50% de acá a 2 meses, o una mitad
a los 5 días de esta reunión del órgano de gobierno y la otra mitad de acá a 10 meses, bueno, eso se puede pactar tranquilamente en el órgano de gobierno, se puede hacer efectivo todo. ¿eh? Si no se ha establecido ninguna fecha de pago específica, se podría el socio reclamarle al órgano de administración que fije una fecha específica. ¿eh? La idea es que el dividendo tendría que estar abonado dentro del ejercicio siguiente al cual correspondía. Si el ejercicio cerró el 31 de diciembre, la lógica sería que el dividendo se pague si hubo dividendos desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente a ese ejercicio. Independientemente de cuándo se considere o no el balance. La lógica sería esa, si bien como dijimos, no hay nada establecido en la ley al respecto. ¿Qué dividendo le corresponde a cada socio o cuánto dinero le va a corresponder a cada socio? Y va a depender de los aportes, del porcentaje de participación societaria. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la función organizativa del capital social? Bueno, me sirve para esto, es decir, bueno, el socio que tiene el 50% de participación societaria o el 51%, etcétera, a ese socio le vamos a pagar el 51% de la totalidad de las utilidades que se distribuyen como dividendos. Bueno, a ese socio le vamos a pagar el 51%. O sea, en proporción a los aportes y a la participación societaria se distribuyen los dividendos. Se pueden pagar los dividendos de manera anticipada. Esto es, antes de que se distribuyan los dividendos como producto de una decisión del órgano de gobierno, una vez que se considere el resultado de este ejercicio que vamos llevando adelante, como yo sé que me va a dar ganancias, ¿podría yo distribuir dividendos a cuenta o los llamados dividendos anticipados? ¿Hacer un pago anticipado de dividendos? Bueno, ese aspecto es bastante discutido en la doctrina. Es peligroso aparte porque es difícil saber si la sociedad va a tener ciertamente ganancias o pérdidas o no. Puede dar lugar a fraude o a abusos de los socios mayoritarios sobre los socios minoritarios. La ley en el artículo 224 en relación a las sociedades anónimas prohíbe el pago de dividendos anticipados y lo permite únicamente para las sociedades contempladas en el artículo 299. Pero es un instituto bastante discutible el pago anticipado de dividendos. Con esto terminamos lo que es el concepto de dividendo. Vamos a ver lo último que nos queda en esta bolilla, que es el concepto de reservas. Ya bastante hemos venido hablando qué podía pasar cuando se consideraban los estados contables y qué destino darle a los beneficios, a ese resultado positivo que ha tenido la sociedad en su ejercicio. Las reservas las podemos definir como aquella porción de utilidades del ejercicio que no se distribuyen y que se asignan, que no se distribuyen y que por ende se asignan, y que además, mejor dicho, no quedan como resultados no asignados, sino que se asignan a un destino específico, ya sea para afrontar obligaciones que los socios quieren tener garantizadas o para cumplir con disposiciones en el estatuto o en la propia ley que me exigen constituir una reserva. ¿Cuál es la finalidad o debería ser la finalidad de la constitución de las reservas? Dotar de mayor solvencia patrimonial a la sociedad y prevenir futuros problemas de solvencia o de afectaciones específicas que pudiera tener la sociedad. Los artículos que hablan de las reservas, el artículo 70. No lo vamos a leer ahora porque no tiene sentido detenernos en su lectura, que es bastante simple. Simplemente tenemos que saber lo siguiente. Las reservas se extraen de las utilidades, dijimos. Son, entre comillas, ganancias reservadas. Y como dijimos, contablemente forman parte del patrimonio neto. Si yo quiero saber cuáles son las reservas de una sociedad, pido el estado de evolución del patrimonio neto y ahí me tienen que aparecer detalladas cuáles son las reservas de la sociedad. Hagan la prueba, véanlo en el estado de cosas nuestra sociedad anónima, van a ver las reservas o no de la sociedad. Las reservas se clasifican de dos maneras. Tenemos por un lado las reservas no legales, mejor dicho, las reservas legales. Es una reserva que me exige
que la ley de sociedades exige a todas las sociedades que constituyen una reserva, la reserva legal, y después tenemos otras reservas también llamadas reservas no legales o reservas libres, que a esas las dividimos entre reservas estatutarias o extraestatutarias. ¿Cuál es la diferencia? Sí, las estatutarias son aquellas a las que me obliga a constituir en el estatuto. Si yo en el instrumento constitutivo establecí que, aparte de la reserva legal, siempre que haya utilidades, la sociedad debe disponer una reserva del 10%, por ejemplo, de esas utilidades, de ese ejercicio, bueno, esas son reservas estatutarias. Son obligatorias, es obligatoria su constitución por parte de la sociedad al momento de considerar el balance. Las extraestatutarias son también llamadas las reservas facultativas. Al considerar los estados contables, los socios deciden por su libre arbitrio, ya vamos a ver cuáles son los límites, por su libre arbitrio constituir o no reservas. En vez de distribuir todas las utilidades, no distribuyen utilidades o solo distribuyen una parte, y las utilidades que no se distribuyen deciden reservarlas, destinarlas a reservas extraestatutarias o facultativas. La reserva legal, dijimos, es la que me exige la ley para las SRL y para las sociedades anónimas, y me dice el artículo 70 que asciende a un monto del 20% del capital social. La reserva legal, esto es importante saberlo, por más que el artículo tenga una redacción un poco rara, el artículo 70. Las reservas legales, o la reserva legal, porque es una sola, la reserva legal tiene que ascender o tiene que cubrir el 20% del monto del capital social. Lo que se establezca como capital social, esa cifra en el instrumento constitutivo, hay un 20% que yo voy a tener que dejar como reserva legal dentro de la sociedad. ¿Cómo la puedo ir constituyendo esa sociedad, a esa reserva? ¿Cómo puedo llegar a ese 20%? El artículo 70 me dice que desde el momento en que yo constituí la sociedad, puedo ir, no necesariamente tengo que el primer ejercicio agarrar las utilidades y hasta llegar al 20% del capital social, dejarla como reserva. No me dice eso la ley. Me dice que yo puedo ir cubriendo, llegar hasta ese 20% de a 5%. Por lo menos 5% de reservas tengo que ir constituyendo a medida que transcurren los ejercicios hasta llegar a el 20% de reserva. Por supuesto, lo puedo constituir al 20% todo de una, o puedo constituir el 15 y el 5, o el 10 y el 10, eso no hay problema. Pero por lo menos me dice 5% cada uno de los ejercicios, o sea, 5%, 5%, 5%, 5%, por lo menos, hasta llegar al 20% de reserva. Si por cualquier motivo se disminuye ese monto de reservas que yo tengo que dejar y del cual no puedo disponer, no puedo hacérselo distribuir a los socios, y por cualquier momento, por cualquier causa económico-financiera del quehacer de la sociedad durante el transcurso del ejercicio se pierde, se disminuye ese monto, yo no voy a poder distribuir utilidades hasta tanto no recomponga ese número de las reservas. Lo puedo recomponer todo, digamos, y acá sí lo voy hasta que no recomponga el 20%, no voy a poder distribuir utilidades. Acá no hay ya escalonamiento de 5%, 5%, 5%, sino que si perdí el monto de reservas, hasta que no recomponga el total de las reservas el 20%, no voy a poder volver a distribuir utilidades. La idea es que esas reservas sirvan como un resguardo patrimonial, de consistencia patrimonial y de solvencia para la sociedad. Las reservas estatutarias, bueno, no tienen mucho sentido, funcionan más o menos igual que las reservas legales, porque tengo que cumplir con lo que me dice el estatuto de la misma manera que cumplo con la ley. En este sentido, la ley da margen a que los socios establezcan el tipo de reserva estatutaria que ellos quieran, y la modalidad de constitución que los socios quieran. No hay nada arreglado sobre este punto en particular. En lo que sí es importante detenerse es en la constitución de las reservas extraestatutarias o facultativas.
¿Por qué? Las reservas extraestatutarias o facultativas tienen que tener un destino específico. Y es más, si no se cumple con ese destino específico, el socio, cualquier socio, podría pedirle al juez, de la misma manera que un socio podría pedirle al juez, che juez, la sociedad no me está pagando el dividendo, e iniciarle un juicio a ese socio a la sociedad para que le paguen el dividendo, de la misma manera un socio podría decirle, oiga señor juez, estas reservas supuestamente estaban destinadas para servir de garantía para tal negocio, y al final ese negocio nunca se celebró y nunca se distribuyeron esas ganancias y quedaron como reservas en la sociedad. Podría ese socio pedirle al juez y el juez ordenar la desafectación de las reservas porque no se ha cumplido con el objetivo o con la finalidad para el cual estaban previstas. Ese es un aspecto a considerar en lo que es la constitución de las reservas facultativas. Otro aspecto a considerar son los criterios por los cuales se pueden constituir o por los cuales se constituyen las reservas facultativas o no. Y acá podemos encontrar una tensión entre dos derechos. El derecho de los socios a constituir reservas, que es un derecho completamente legal y que pueden usar a su discreción, no tienen que darle cuentas a nadie, salvo lo que vamos a ver ahora, no le tienen que andar pidiendo permiso a nadie para constituir reservas. La mayoría de socios puede tranquilamente constituir reservas, por más de que haya oposición de los socios minoritarios. Uno es el derecho a constituir reservas y el otro es el derecho al dividendo. ¿Y por qué decimos que hay tensión? Porque todo lo que se constituye como reservas no se distribuye como dividendo. Vamos a tener una tensión entre los dos derechos, entre el derecho a constituir reservas y el derecho al dividendo. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que en una sociedad haya un grupo mayoritario y un grupo de socios mayoritarios y un grupo de socios minoritarios. Y que los mayoritarios, además de ser socios de la sociedad, sean empleados de la sociedad. Entonces obtienen un beneficio económico todos los meses como consecuencia de ser empleados de la sociedad. Y los socios minoritarios no son empleados de la sociedad. El único beneficio económico de la sociedad lo tendrían si la sociedad distribuyera dividendos. A lo mejor la sociedad manejada por este grupo mayoritarios decide con las utilidades que fueron muchas de la sociedad, decir, bueno, no vamos a distribuir utilidades porque no nos interesa, porque queremos usarlas para seguir financiándonos a tasa cero, o porque le tenemos bronca al socio minoritario, no queremos distribuir las utilidades, total a nosotros no nos genera ningún problema porque seguimos obteniendo beneficios económicos por ser empleados de la sociedad. Y deciden constituir reservas. Bueno, ahí va a haber claro una tensión entre este socio que quiere cobrar el dividendo y estos socios que quieren constituir reservas y no quieren que se hagan efectivos los dividendos. Se puede llevar a la justicia la decisión respecto de la cual la mayoría terminó por constituir reservas y no distribuir dividendos. Sí, se puede llevar a la justicia. ¿Qué es lo que va a analizar el juez? La razonabilidad de esa decisión. Siempre tiene que haber, a los efectos de constituir reservas, sobre todo cuando hay estos derechos en pugna, razonabilidad. Si lo que dicen los socios mayoritarios es razonable, es decir, no, mire, señor juez, constituimos reservas porque ningún banco nos presta plata y no vamos a obtener dinero de otra manera y lo necesitamos para tal y tal emprendimiento, sería razonable. Habría que ver si vale constituir todo el monte de utilidades en reservas o no. También es una cuestión de discutir la razonabilidad o no. Si dicen directamente no, lo queremos hacer porque queremos embromar al socio minoritario, ahí está claro que es irrazonable y el juez va a dar de baja y va a anular esa decisión que haya constituido reservas. Por supuesto, los casos no son tan blanco-negro como les digo yo, pero tienen sus matices. Lo importante, el criterio, el principio rector en todo esto va a ser la razonabilidad y la prudencia. Con esto terminamos la bolilla 5.